Buenos días. El día de hoy el grupo número 8 llevará a cabo su presentación sobre la Torre Reforma. A lo largo de la presentación tocaremos 5 temas: la descripción del proyecto, los materiales utilizados y tecnologías implementadas, el comportamiento sísmico de la zona y su solución, la implementación de la normativa y una presentación en 3D que nos dará un recorrido por todo su interior, exteriores y detalles. Descripción del proyecto. Torre Reforma es una obra que se lleva a cabo por la firma de arquitectos LBR, cuyo director y responsable del diseño es el arquitecto Benjamín Romano. El inicio de la construcción se da en el año 2008 y culmina en el año 2016. Su diseño arquitectónico y elementos constructivos reflejan la ocupación del arquitecto Benjamín Romano por desarrollar un edificio que atendiera a las necesidades del entorno, sustentabilidad y ahorro de recursos, resistencia sísmica, así como la eficiencia y funcionalidad interna para las oficinas. Ubicación. Torre Reforma se encuentra situada en el corazón de la Ciudad de México, específicamente en uno de los puntos más privilegiados de Avenida Paseo de la Reforma, frente a la entrada del bosque de Chapultepec. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, vemos cómo se da el flujo de entrada y el flujo de salida hacia el proyecto. También podemos destacar que por su posición posee maravillosas vistas de postales históricas como lo son el Castillo de Chapultepec. Atributos técnicos. La torre cuenta con 246 metros de altura, 57 niveles, 31 elevadores inteligentes, sistema POR de última generación, primeros elevadores presurizados en México, 9 sótanos de estacionamiento, 1.100 cajones de autoservicio, 440 cajones de estacionamiento robotizado, cajones exclusivos para directores y bodegas. En cuanto al corte esquemático, podemos observar dónde se encuentra el cuarto de máquinas, los clústeres, un piso intermedio en donde se ubica el auditorio panorámico, las salas de juntas y salones equipados y terrazas al aire libre. También podemos observar dónde se encuentra el gimnasio, el área comercial, las oficinas y los estacionamientos robotizados. En esta imagen podemos observar el sistema estructural y cómo es la distribución de los espacios dentro del edificio, donde se encuentra el área comercial y gimnasio, patios y áreas verdes, oficinas, el núcleo, en la parte inferior los elevadores, el sistema mecánico eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema sanitario y de tratamiento y los estacionamientos. Por otra parte, Torre Reforma se convirtió en un impactante caso de éxito primordialmente por la conservación patrimonial de la casona, la cual fue removida temporalmente para realizar procesos constructivos subterráneos. Posteriormente, la tecnología y estructura aplicada en la fachada junto con la eficiencia desarrollada en los muros de concreto hicieron de este edificio un referente internacional para el diseño arquitectónico del futuro. Torre Reforma es un edificio sustentable. Tiene 25% de ahorro energético, un 30% de ahorro en consumo de agua, maneja 100% tratamientos de aguas residuales, es decir, cero descargas a la red, el 80% de materiales son regionales, el 90% de sus zonas ocupadas tienen vistas al exterior, posee iluminación natural en alto porcentaje de sus zonas ocupadas, el 20% de sus materiales son reciclados y posee disminución en la emisión de CO2 gracias a sus estacionamientos robóticos. Como siguiente punto hablaremos un poco sobre lo que serían los materiales y la tecnología. La fachada se inspira en la arquitectura mexicana prehispánica y colonial, es la que predomina los materiales sólidos y que permite la existencia de espacios libres y versátiles. En la parte de los materiales podemos llegar a encontrar estructuras metálicas. Estas aparecen como un conjunto de diagonales a lo largo de todo el cuerpo de la torre. Se encarga de disipar la energía a través de sus grandes placas. Lo importante en este diseño era crear una estructura capaz de disipar la energía
que libera un sismo dentro de un edificio, y esto se llegó a lograr con la flexión de estos elementos metálicos. En la parte de los cristales, estos cuentan con 4 capas con una cámara de aire. Esto lo que permite es el paso de la luz, pero no del calor. En la parte de estructura de concreto, los muros de concreto cuentan con un través acoplamiento que se ve desde afuera, y esto tiene una apariencia de elemento de Tetris a lo largo de toda esa pared. Los agujeros de grandes tamaños responden a la necesidad de poder llegar a liberar la energía que concentra un sismo en un material de la característica como lo que es el concreto. También podremos llegar a encontrar muros de concreto. Los muros principales están hechos de concreto monolítico y no tendrán acabados en ningún tipo. De acuerdo al punto de la tecnología, se sabe que la Torre Reforma es uno de los ejemplos que un rascacielos sí puede llegar a ser sustentable. Este cuenta con un certificado LED Platinum. Este proyecto se incorporó en lo que sería una planta de tratamiento para llegar a reutilizar el 100% de todas las aguas negras y lograr una descarga cero en lo que sería la red municipal de drenaje. Este edificio implementa un equipo de ahorro de energía para iluminación y aire acondicionado, que equivale a un ahorro del 25% de consumo de la energía. Además de ello, cumple con la categoría de calidad ambiental interior con el 90% de vista al exterior, con una iluminación natural del 75% de los espacios habitados regularmente. Dentro del edificio cuenta con 3 patios internos con una triple altura, con árboles y vegetación. Esto puede llegar a provocar un efecto invernadero y crea una corriente que facilita la circulación de aire dentro del edificio. Algo que se puede llegar a destacar con la implementación de la tecnología es que dentro del proyecto se destacan lo que serían los estacionamientos robóticos que acomodan los coches automáticamente. Esto lo que quiere hacer es poder disminuir los espacios requeridos y se reduce la emisión de gases de los coches al circular en un estacionamiento. Sismología. Los sismos son una amenaza muy cotidiana en México, lo que lo hace un amplio laboratorio sismológico. Tan solo hasta el año pasado, el Servicio Sismológico Nacional reportó casi 2.000 sismos en la República Mexicana, con magnitud igual o superior a 3.5 grados en la escala de Richter. Es decir, que en este país se registran más de 4 sismos por día dentro de ese rango de magnitud. Como vemos en la imagen, de acuerdo a datos publicados por especialistas, en México los sismos no se distribuyen de una manera homogénea, pues hay regiones en las que las características del suelo no permiten que ocurran estos fenómenos naturales. Al ver en la imagen, los colores más oscuros son las zonas con más peligrosidad sísmica de México, mientras que los colores más claros son zonas donde hay muy bajo peligro. Aunque la Ciudad de México se encuentra en una zona con riesgo intermedio, debido a las condiciones de su subsuelo, se puede tratar como una zona sísmica peligrosa, en la que se distinguen 3 zonas de acuerdo al tipo de suelo. En este caso, Torre Reforma se encuentra en la zona del lago, con depósitos lacustres con amplios contenidos de agua, lo que favorece la ampliación y duración de los sismos. Todo esto lo tuvieron presente sus constructores, lo que hace que la torre fuera diseñada para soportar un sismo de 9 grados en la escala de Richter, lo cual fue puesto a prueba reiteradas veces tanto en su proceso constructivo como una vez finalizado. Sus primeras experiencias fueron el 18 de abril de 2014 durante su construcción. A unos 40 kilómetros al sur ocurrió un sismo de 7.2 que ocasionó daños en edificios en la capital. Luego, el 7 de septiembre del 2017, una vez finalizado el edificio, logró comprobar su categoría soportando un sismo de 8.2 y sus réplicas de hasta 6.1 con profundidades de 58 kilómetros, considerado el más fuerte que se ha dado en el país en las épocas recientes. Hasta el 19 de septiembre del 2017 ocurrió la última réplica de este gran sismo, la cual completó con devastaciones previas en toda la zona. Sin embargo, Torre Reforma se mantuvo exitosa a pesar de todos estos sismos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es el secreto de su éxito?
Para eso debemos analizar su resistencia sísmica. Su estructura de acero forma los tirantes de la torre, los cuales están unidos por un nodo estructural articulado. Un dato interesante, como ya han visto, este edificio no tiene columnas. Se puede definir literalmente como un edificio colgante. A excepción de los muros de concreto que se empotran bajo suelo, todo lo demás está colgado. O sea, la fachada de cristal está soportada por estos tensores metálicos, completamente colgada del muro de concreto. Cada nodo amortigua un paquete de 4 pisos llamados clusters y reduce el impacto de la fuerza sísmica con sus amortiguadores. Este sistema, armado al diseño geométrico, permite que la torre se mueva a favor de la energía sísmica y no en contra. Por ello, el edificio no se rompe ni se raja. Su sistema antisísmico, que nace a 60 metros bajo tierra y continúa hasta su punto máximo, sustituye a la base de gatos hidráulicos que da flexibilidad a esta clase de edificios de esa magnitud. Gracias a la tecnología, podemos ver qué le pasará al edificio ante un sismo. Lo primero es que al ocurrir las ondas telúricas, los cimientos del edificio protegen la verticalidad del mismo, pues impactan en el muro Milán, que refuerza la capacidad del subsuelo. Luego, en planta baja, la energía sube mediante la losa, que funciona como distribuidora de la carga al edificio, hasta llegar a los muros perimetrales. De esta forma, la torre no se recarga de un solo lado durante un sismo. En tercer lugar, la estructura del rascacielos va repartiendo las cargas a través de las diagonales, que se distribuyen por el cuerpo de la torre. Por último, el muro de concreto cuenta con agujeros de gran tamaño, que no solo están ahí por su estética, sino que ofrecen un escape a la energía liberada por un sismo. Estos agujeros se llaman tetris y permiten que el edificio actúe como disparador sísmico para que el edificio se pueda doblar ligeramente. Por último punto, incluimos la evacuación, ya que es un punto muy importante a la hora de un sismo. Un dato interesante es que no se realiza por medio de escaleras únicamente, sino de una zona protegida que se ubica en el núcleo de los elevadores, diseñada para resistir hasta 3 horas de incendio. En caso de emergencias, estos reciben una inyección de aire a presión para que el humo no pueda ingresar. Después de un sismo, lo mejor es llegar a esta zona y esperar los elevadores que seguirán operando por una planta de luz independiente. Estructura. La estructura se basó en una columna hueca, muros estructurales complementada con una serie de diagonales encargadas de transmitir las cargas al muro. 89.000 toneladas de peso se apoya en 3 muros que dan la forma a la fachada, espacio interior y partido arquitectónico. Por otra parte, la estructura del edificio se complementa con una serie de elementos en diagonal que se denomina zipper y que a su vez le dan ritmo a la fachada. Cimentación. Este inmueble de usos mixtos incluye varias innovaciones constructivas y tecnológicas. Por ejemplo, está construido sobre una casona del siglo XX protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y que por medio de una charola fue desplazada 18 metros para construir la cimentación y después regresada a su lugar. Además, la cimentación no incluye pilotes y desde el lobby del edificio pueden apreciarse las estructuras de acero que soportan las cargas de la construcción. También en la imagen podemos observar que el tipo de cimentación que se utiliza en la estructura es cimentación por sustitución, en donde el peso del material extraído es igual o proporcional al peso de la construcción. También podemos observar dónde se encuentran los muros Milán, los cuales son paredes estructurales de una sola pieza. También podemos ver dónde se encuentran las losas de cimentación, la cual tiene un espesor de 2.25 metros. Línea de tiempo del proceso de construcción de la Torre Reforma. 2010. La casona de cantera rosa se movió 18 metros al norte para aprovechar el espacio y cumplir con el reglamento. Se edificó el estacionamiento debajo de ella. En el 2011 se inicia la construcción de muros Milán en el área debajo de la casa. Para el 2012 se cimentan sótanos de arriba hacia abajo para evitar algún desplome del terreno.
Para los años 2013 y 2014 se construyen los muros principales de concreto y tensores de acero para cargar losas. Ya para el 2015 podemos observar la torre completa. Los pisos están sostenidos por sistemas de cargas en bloques de 4 niveles. Cuando se diseñó este proyecto de rascacielos, la normativa fue de gran impacto, porque este tenía 2 veces el ancho de la calle, y para poder generar la altura, más iría el rendimiento. Esto pudo haber convertido el edificio en una altura de 204 metros, por el ancho que se tiene en la reforma. Fue entonces cuando el artífice decidió inclinar el vértice de la edificación para aprovechar el potencial urbano de la zona, lo cual quiere decir que la Torre Reforma es resultado del análisis y no la inspiración, sino la adaptación de las normas, porque suelen ser tan estrictas por las constantes ondas sísmicas presentes en todo México. Pero se preguntarán, ¿qué normativa cumple? La Torre Reforma cumple con el código sísmico impuesto por la Ciudad de México. En este está el parámetro de planta y vertical. Siendo así es como se define más o menos la estructura. Es el tercer edificio en México en cumplir con la norma obligatoria de eficiencia energética de construcciones no residenciales. Esta es la NOM .008. En la nueva era, los elementos industriales de las construcciones en México harán una aparición en esta norma. Se presentarán como una construcción de 3 niveles, de por sí, más de 3 niveles, cuya aplicación se logra a los importantes ahorros de consumo y facturación de energías eléctricas. Siendo obligatorias estas normas y códigos, suelen dar muchas restricciones a la altura de la fachada. La norma aplicable de la propiedad permite que la mayoría de la densidad, de acuerdo a esta norma, tenga una línea imaginaria que se traza a 1.80 metros de altura desde el lado opuesto del Paseo de la Reforma, pasando por el punto más alto de la fachada. Anteriormente hablé sobre el Código Sísmico de México, pero ¿qué tan importante es para edificios de alta densidad y de alto tamaño? Siendo un punto muy importante en la historia de México que no se menciona en ningún capítulo o artículo específico de sus normas, estos definen explícitamente los tipos de estructuras, siendo varios tipos relacionados o mencionados en relación a la definición del factor de reducción Q. Estos son utilizados en varios espectros de diseño, implementando varios sistemas de construcción tales como el sistema de marcos. Pueden utilizar acero, concreto, amalgamas de acero y concreto también. El sistema de losa plana, concreto y acero. El sistema de muros, mampostería, concreto y acero. El sistema de marcos reforzados. Estos son más resistentes con acero concéntrico y excéntrico. El sistema prefabricado de concreto, uno muy popular se está haciendo en los sistemas de construcción de hoy en día. El sistema de doble combinación de los sistemas anteriores. Y al final se nos menciona qué tanta resistencia pueden generar estos marcos o sistemas, para así tener en claro en qué proyectos se pueden utilizar con mejor eficacia.